Perrillos, estaba pensando seriamente en no hacer este recap. Y todo por culpa del evento principal. Vimos que el peso pluma y el peso ligero prometen mucho, pero la pelea estelar me cayó como un balde de agua fría. Pero de eso les platico más adelante. Vámonos, recio, con Tomar Fan contra Cody Steele. Cody Steele somete a Doremi en el primer round. Y ya en nuestra pelea, yo esperaba ver ese Tomar Fan que vimos en su debut. Ese Muay Thai fino, buen boxeo y gran defensa de derribos. Pero el gringo tenía otros planes. Cody Steele le dio una cátedra en el piso. Algo que hizo excelentemente bien fue esconder sus derribos. El vato conectaba su jab, o lo fintaba, o también fintaba muchos cambios de nivel. Y en una de esas fintas, Marfan ni las manos pudo meter y terminó en el piso. Ahí demostró estar varios niveles por encima de Marfan. Si este intentaba sacar sus caderas para meter el gancho de mariposa, Steel aprovechaba ese espacio y pasaba media guardia y nunca estuvo en peligro. Ni un golpe le pudieron conectar. Algo que fue un error fatal de Marfan fue que en cuanto se pudo parar, buscó volver al piso. Lo mejor hubiera sido pararse y volver al centro del octágono, pero no. Vamos al área donde además nos hicieron sufrir, claro que sí. En uno de esos scrambles, Cody le pesca la pierna y como si fuera una anaconda, se enredó, le dobló el tobillo a Marfan y así es como lo pudo someter poquillo después. Siguiente, Jonathan Mikalev contra Zemba Corimbo. Si alguna vez se han preguntado, ¿cómo sería ver a dos viejitos con artritis pelear? Esta pelea es para ustedes. Jonathan Mikalev se lleva la lesión sobre Zemba, Yugar Nudigway, Corimbo. Y según yo, ganó claramente el primer y el último asalto. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero no voy a justificar mi criterio. Siguiente, Ben Johnson contra Wes Schultz. Schultz somete a Ben Johnson en el tercer round. Y esta, a diferencia del combate veterano de la Segunda Guerra Mundial que vimos antes, fue una gran pelea. Ambos se vieron rápidos, fuertes y los intercambios en el grappling estuvieron muy reñidos. Mientras que Johnson era más inteligente al posicionarse, la gran mayoría de las veces, ahorita les explico por qué. Schultz siempre se mantuvo peligroso, amenazaba constantemente con estrangulamientos como darts, guillotinas, ninja chokes y hasta un cerillito que intentó hacer con tal de que se rindiera. Por cierto, en el segundo round lo desconectó con un rollazo en la rodilla con el que Johnson cayó desplomado al piso. Schultz le amarra el cuello, pero el australiano no se rendía. Hasta que en el tercero, a la Dustin Poirier, encajó una guillotina por 12ª vez y ahora sí, lo que hizo muy bien fue eliminar el espacio al australiano, pegándolo contra la reja. Así le limitó demasiado las posibilidades de escapar y terminó cediendo ante la presión. Siguiente, Cody Thickness contra Vince Morales. Cody Thickness se lleva lesión sobre Vince Morales y ahora lo vimos mejor que nunca, sobre todo en el primer round. Ahí pudimos ver que tiene un nivel absurdo de jiu-jitsu. En 2 minutos intentó como 6 sometimientos. Y he de decir, varios estuvieron bien encajados. Por ejemplo, un ámbar, varios triángulos y tiene muy buenas transiciones. En el segundo pudimos ver que su striking mejoró. No diría que peleó como McGregor contra Álvarez, pero sí se vio mucho más cómodo que en su debut contra Topuria. Pero en el tercero le independizaron las piernas de su cuerpo. En cuanto lo conectaron sus patas dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí yo llegué. Y andaba por todos lados mi compa intentando recuperarse. Y ahí Vince cometió un error catastrófico. Trató de someter a Thickness cuando estaba a 3 ganchos de mandarlo con su creador. El gringo, en lugar de finalizar, prefirió amarrarse. Tener buen IQ no es para todos. Siguiente, Jacob Malkoun contra Gerard Meerschaert. Otra pelea de rucos entumidos que no pienso recapitular. Mi más sentido pésame a las dos personas que vieron esta pelea a las 4 de la mañana. Yo la vi a las 12 y me estaba quedando dormido. Siguiente, Junior Tafa contra Kevin Christian. Para sorpresa de todos, Junior Tafa noquea a Kevin Christian en el primer round. Y quiero decir algo, Tafa es tan basura que el UFC necesitó conseguir un insectopalo de 2 metros para que pudiera ganar una pelea. Y lo peor de todo, no fue fácil. De una sola patada lo pusieron a cojear, nada más una, y no estoy exagerando. Inmediatamente después cambió de distancia y se puso a flotar poquito para quitarse el dolor. Poquito después pudo derribar y esto sí fue muy disfrutable de ver. Tafa llega hasta media guardia y empezó la lluvia de codazos. ¡Pum, pum, pum, pum! Y dejó más tieso al indio que Walt Disney. Siguiente. Cam Broston contra Robert Brishek. Vamos a cambiarle el apellido al australiano. Cam Broston se lleva lesión sobre Robert Brishek. Siguiente. Esta pelea ni siquiera la vamos a mencionar. Siguiente. Shamil Gassiev contra Brando Perisic. El diablo. Brando Perisic noquea a Shamil Gassiev en el segundo round. Y Gassiev no quería nada que ver en el striking contra Perisic. Cada oportunidad que tenía, buscaba abrazarlo y no hacer nada. Eso sí, ¿cómo aguanta el lanzarrocas? Por algo cuesta su elixir el desgraciado. En el primer round casi despachan a Shamil, aunque pudo recuperarse ya que también le pudo tambalear las patitas a Perisic con un upper, pero en el segundo me lo conectaron con un jab, recto, y empieza a temblar como gelatina. Perisic continuó con un gancho de derecha que lo tira desde la cadera y Gassiev colapsó. De puro milagro no provocó un terremoto en la arena. Fue una gran victoria de Perisic.
pero yo sería bastante conservador con mis expectativas sobre él. Es bueno, pero que Gassier te ponga en problemas no es una muy buena señal que digamos. Siguiente, Marwan Rajiki contra Oli Schmidt. ¡Qué knockout! Marwan Rajiki pone a dormir a Oli Schmidt en el primer round. Rajiki me da mucho miedo. Es paciente, tiene un muy buen striking y es muy inteligente con su defensa. Y tiene 23 años. 23 años nada más. Recordemos que el vato le dio una tunda a Hardwick que lleva como 5 años en un buen nivel en Cage Warriors y lo masacró por 2 rounds completos. Y Oli Schmidt le aguantó un solo gancho de zurda. Marwan tiró un jab overhand, le repite la misma combinación. Oli intenta conectar un gancho de zurda, Marwan se lo esquiva y le contesta con lo mismo. Nada más vimos cómo quedó derretido el pobre neozelandés. Lo desconectó tanto que se puso a luchar contra Mike Beltrán. Y nada más quiero decir, Rajiki tiene un gran futuro en las 145 libras. Siguiente, Tim Elliott contra Steve Erceg. Steve Erceg se dio la lesión ganando los últimos 2 rounds, y en esta pelea la diferencia fue muy clara. Erceg fue más activo y mucho más preciso. El vato se vio fino y muy técnico, mientras que Elliott parecía el hijo perdido de Charles Manson. Mucho movimiento errático, mucho buscar ángulos raros y golpes todos mal tirados. Eso sí, hubo muy buenos intercambios de grappling. Elliott tuvo un excelente timing para derribar, pero Erceg se recuperó bastante rápido y la pelea en el striking estuvo completamente al lado de Steve Erceg. Siguiente, Beneil Dariush contra Quillan Salkild. El diablo. Quillan Salkild no queda en el primer round de Beneil Dariush. Y no les voy a mentir, el primer minuto de la pelea me hizo sudar frío. Dariush consiguió un knockdown con un jab y pudo controlar contra la reja por un muy buen rato. Aunque Quillan demostró tener una gran defensa de derribos, no sabíamos qué tan lastimado estaba. En cuanto a los italianos se logró separar, vimos una historia bien diferente. Conectó un gancho con el que pone a valer a Dariush, sigue con un upper, pero Beneil seguía abanicando con ganchos. En una de esas aperturas, Quillan le repite la dosis que empezó el declive, le apaga las patitas y lo finaliza con ganchos desde la toma de espalda. Esto mientras Dariush estaba en 4. Aprovechando que Quillan ahora ya está rankeado y debería estar en el top 12, posición que antes ocupaba Dariush, podría pelear contra Mateusz Gamrot, que fue el peleador que pidió pelea enseguida. Y es un matchup muy intrigante, ya que Gamrot tiene un estilo muy de lucha, muy orientado al control, y creo que si toma el acercamiento correcto puede meterle muchos problemas a Quillan, pero Quillan siempre es peligroso. En el striking, en el grappling, tiene una guardia muy peligrosa, y sus sometimientos, que aunque no los hemos visto tanto, ahí están, y es muy bueno el desgraciado. Es un matchup bastante intrigante que quiero ver enseguida. Siguiente, Jack de la Madalena contra Carlos Prates. Carlos Prates es un hijo de perra. Pudo finalizar por TKO a Jack de la Madalena en el tercer round. Y para mi pésima suerte, tuve razón. Dije que si Jack no lidiaba con los low kicks desde tempranito, me lo iban a finalizar poco después. Y así fue. Desde el primer round dije, la cagué, va a perder Jack. Y es que era demasiado evidente que no le había puesto la atención que necesitaba a su defensa de low kicks. Y rápido se empezó a comer una, y luego otra, y luego otra. Y con cada ataque que absorbía, mi corazoncito se iba gritando más y más y más, hasta que llegó el tercer round. Vimos un Jack muy estacionario, no buscaba tanto las combinaciones largas, y aunque sí presionó, no era tan activo como me lo esperaba. Y ahora que recuerdo, su movimiento de cabeza también lo vimos un poquillo ausente. El primer round diría que fue el más peleado. Ambos se respetaron mucho. Jack sí trató de avanzar, talar la base y conectar golpes helados al cuerpo, pero Prates seguía siendo peligroso. Esos rollazos, esos codazos y esos low kicks pasaban demasiado cerca. Y desde este round me empezó a preocupar porque el australiano se comió varias low kicks y pensé, ya valió. Porque inmediatamente después cambió de instancia. Además, Carlos hizo una muy buena lectura. Aprovechó que Jack se agachaba con el casco y le agarró el timing a los rollazos. Con ese le pudo traspasar en la guardia varias veces. Pero al final me dio un poquito de esperanza. Porque Jack pudo derribar y controlar al brasileño por 30 segundos y pensé, si nos va mal, podemos derribar y trabajar desde ahí. Y empieza el segundo round. Igual, ambos pacientes, pero Jack buscaba más volumen y comenzábamos a ver más combinaciones, más low kicks y me empiezo a imaginar cómo remonta la pelea. Hasta que Prates conecta con una patada a las piernas y el australiano empieza a batallar para avanzar. Después me lo conectan con una rodilla a la cara, luego un gancho de zurda y me lo tambalean con una patada en la cabeza. Y pienso también que íbamos cagajo. Y al final del round le conectan otra patada al chamorro con el que me lo tiran. Y ahí empiezan los flashbacks de Vietnam. Y en el tercero me lo masacraron. Seguía conectando ganchos y uno que otro whopper, pero ya estaba muy lastimado. Prates hizo lo que quiso con él, luego siguió con más rodillas, lo volvió a tambalear con otra patada a la cabeza. Poco después le vuelve a apagar las patitas con codazos, le conectó ta, ta, y nada más luego caer lentamente.
Carlos lo deja pararse, pero en este punto ya era un abuso. No grité, déjalo en paz, porque era muy temprano, si no, hasta la patrulla le hablan los vecinos. Para ponerle fin a su sufrimiento, Prates tiene un low kick, la pierna de Jack de plano ya no podía más, pero el vato seguía de pie, y para que se le quite lo valiente, le conectan con otra, con la que ahora sí se vence. El Grand Napón era totalmente innecesario, pero Prates no le tuvo piedad, tiró codazos hasta que el referee paró la pelea. Y para la mala suerte de Jack, nunca habíamos visto un Carlos Prates a este nivel, nunca. Mi única queja es, ¿por qué contra Jack, perro? O sea, no pudiste tasajear a Ian Garry, que a nadie le cae bien, porque Jack sí, que es autista, es entretenido de ver y es agradable. Esta pelea, perrillos, en lo personal fue muy difícil de ver, pero ni modo. El equipo Jack sabe que deben de seguir mejorando y nada más tengo que esperar. Me gustaría que sea paciente para implementar estos ajustes y que enseguida vuelva contra Sean Brady o contra Kamaru Usman, que sí son peligrosos, pero no tanto como el desgraciado de Carlos Prates. Y para el fenómeno brasileño, enseguida puede pelear contra Michael Morales, ya que yo creo que va a pelear Ian Garry por el título. Así aprovechamos que tenemos dos contendientes alineados y pues son combates que prometen mucho. Eso es todo, perrillos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan los MMA y también contemplaron dejar de ver este deporte después de la masacre del evento principal, es el lugar correcto. Nos vemos en el siguiente. Adiós.